que De fe redacta, pública notarial, ajá, ¿qué más? que redacta los instrumentos adecuados, Ajá, exacto, ¿qué más? ¿Solamente eso? Como había No. indicado anteriormente, licenciada, de que el notario no es un funcionario público, sino que solo tiene a su cargo una función pública, ¿verdad? La cual es concedida por el Estado. A través de la función pública que desempeña. Muy bien, entonces, ahora, les quiero decir algo. Según nuestra teoría, el notariado es una profesión de servicio. O sea que el notario va a ejercer una profesión de servicio. ¿Por qué? Porque es algo, como todas las profesiones son importantes, porque todas las profesiones vienen a cubrir necesidades de todos, ¿verdad? De todos los seres humanos, necesidades comunitarias. Pero principalmente podemos decir que el notario es el depositario de la fe pública. Por eso es que es muy importante la profesión y su vocación para el ejercicio del notariado. No sé si se me escucha. Sí, se le Sí, escucha. se escucha, Sí, licenciada. licenciada, claro. Bueno, Se escucha. entonces, tanto el abogado, acuérdense que el notariado en sí es una profesión universitaria. Entonces, en Guatemala tenemos abogado, notario, ¿verdad? Ustedes van a recibir 3 títulos: el de abogado, el de notario y el de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Hay quienes no quieren sacar los exámenes técnicos profesionales y únicamente sacan el de licenciatura en ciencias jurídicas, o sea, únicamente el grado académico. Pero la verdad es que ustedes, me imagino, que sí van a ser abogados notarios y además licenciados en ciencias jurídicas. Por lo tanto, tenemos 3 títulos universitarios, ¿verdad? Como nosotros estudiamos en el sistema latino, en el sistema notarial latino, sabemos que para poder ejercer el notariado necesitamos ir a la universidad correspondiente. En este caso, ustedes a la Universidad de San Carlos, a poder cursar y tener una formación universitaria básica para poder llegar a ser notarios, ¿verdad? Entonces, se necesita una formación científica. ¿Por qué una formación científica? Porque necesitamos principios, leyes y temas o teorías o teoremas, ¿verdad? Para poder también seguir un orden y poder llevar a cabo el estudio de la carrera que nosotros queremos sacar o emprender o como ustedes quieran decirle. Entonces necesitamos la formación científica. También necesitamos la formación técnica, ¿verdad? Y también se necesita una formación de tipo ambiental. O sea, ¿por qué? Porque nosotros la profesión, como dijimos, ¿verdad? Es una profesión noble, al igual que las otras profesiones, se ennoblece. Entonces vamos a usarla para el servicio de la comunidad. También necesitamos una formación cultural, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que hay otras profesiones en las que no se necesita tener una cultura general. A veces son más que todo técnicos en tal cosa, pero nosotros sí necesitamos una formación cultural, porque el profesional del derecho y además el notario debe de estar dotado de suficiente cultura, de conocer, saber, ¿verdad? No solo en su ámbito cuadrado, sino que debe de ir más allá y tener conocimientos. También debe de tener una formación económica y social, porque acuérdense que los abogados y ya no digamos también los notarios se relacionan. Nosotros podemos ver problemas de política, de economía, de organización gremial y empresarial. Si no, vean ustedes la situación que acaeció apenas ayer y antier, ¿verdad? Con esto del paro y todo lo demás.
Entonces, además de eso, tenemos que tener una formación ética. En la clase anterior estuvimos hablando un poco de eso, que dentro de los requisitos para ser notario debe de ser de notoria honradez. Entonces, necesitamos tener una formación ética, ¿verdad? Y además, pues, la enseñanza práctica, ¿verdad? Tener la práctica del notariado, que yo no sé, yo creo que ustedes hacen clínicas o laboratorios, no sé cuántos cursos, se llevan 4 cursos de derecho notarial, ¿así es? 3. ¿Ya no 4? 3 clínicas o bien sea un voluntariado. Bien se quita una clínica y lleva un voluntariado, pero usted decide si quiere llevar el voluntariado o se lleva las 3 clínicas. 3 De clínicas y notariado llevamos 4. sí, cursos llevan 4, sí, cursos llevan 4, pero clínicas llevan 3. Y un voluntariado, ¿así es? Sí, no, son solo 3 clínicas. Y Civil, dentro de la... penal y el que uno elija si quiere laboral, notarial o trabajo, algo así. Bueno, Ligda, más que todo está separado, digamos, en 3 clínicas, 4 en sí, pero laboral, penal, notarial y civil. Pero civil se puede exonerar con un voluntariado y tanto laboral o notarial o penal se exoneran con notarial, por decirlo así. En total sacamos 3. Buenas noches, Ligda. Perdona que no buenas me había noches. conectado. Venía en tráfico. Sí, sí, Brian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé si había necesitado algo de mí. No, ¿Cuándo Brian, entró? ya acabamos de, hace unos minutos iniciamos la clase. Creo que sabes. Muchísimas gracias. Igual ya que ni va a estar ahí pendiente, pues si yo no estuviera pendiente, ¿no? Vaya, Brian, muchas gracias. Gracias. A usted, muchas gracias. También gracias por su colaboración, Brian. Bueno, entonces dijimos que ustedes sí llevan clínicas, pero en los cursos de notariado, actualmente se llevan 4 cursos de notariado en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y es notariado 1, 2, 3 y 4. Ahorita estamos iniciando con lo que es notariado 1, ¿verdad? O mejor dicho, estamos en el curso de notariado 1 porque realmente no lo estamos iniciando, ¿verdad? Ya lo empezamos. ¿De qué ratos? Entonces, podemos decir que los medios directos para capacitar al notario son la formación universitaria, o sea, para llegar a alcanzar el título de notario y para tener el grado de licenciado en Derecho y también además tener el título de abogado. Dijimos que eran 3 títulos. En algunos lugares también se saca un doctorado en Derecho Notarial, pero actualmente aquí hay una maestría en Derecho Notarial que se puede cursar posterior a sacar el título universitario. No tengo entendido que aún no está el doctorado. También está el sistema de oposición y la universidad o facultad notarial específica, que eso pues aquí más que todo tenemos el título, ¿verdad? Y la maestría en Derecho Notarial, ahí en la Universidad de San Carlos. Entonces, también tenemos que para poder sacar el título de notario, necesitamos hacer un examen técnico profesional. Es obligatorio y pues se examina cabalmente el área privada y dentro del área privada está el derecho notarial, el derecho mercantil y el derecho civil. El área pública es más que todo para el título de abogado, ¿verdad? Porque ahí entraría todo lo que es derecho penal, derecho administrativo y derecho del trabajo. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciada. ¿Aló? Porque yo creo que ahí no es necesario que paremos mucho, ¿verdad? No, Ligda, todo claro.
entonces, señores, vamos a seguir con lo que vimos en la clase anterior también, que eran los requisitos habilitantes para poder ejercer la profesión del notariado. Los vamos a ver así de manera rápida porque ya los vimos en la clase anterior. Como no todos estaban conectados por el problema de los bloqueos que hubo, y hay quienes venían todavía en camino, entonces por eso es que los estamos repasando nuevamente, pero los vamos a ver de una manera un poco más rápida. Dijimos que para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural, primero, mayor de edad. Dijimos que la mayoría de edad es de 18 años. Del estado seglar, dijimos que ser guatemalteco natural, ser guatemalteco de origen, según el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, decía que eran sinónimos, ¿verdad? O sea que venía a ser prácticamente lo mismo. Otras compañeras leyeron y dijeron cuál era la diferencia entre ser guatemalteco natural y ser guatemalteco de origen. Te dijimos también que eran del estado seglar y domiciliado en la República de Guatemala. Al respecto, pueden leer ustedes en su libro de texto que nosotros vimos lo que era estar domiciliado en la República de Guatemala, tener el título facultativo, como ya lo vimos, y los que no tienen el título facultativo porque vienen de otros países, pues tienen que hacer la incorporación. Y las incorporaciones se hacen siempre en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que es la universidad estatal. También dijimos que era muy importante en el inciso segundo del artículo segundo haber obtenido el título facultativo en la República o, como les dije ya, su incorporación, ¿verdad? También en el tercer inciso, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y los apellidos usuales. Pueden ver el artículo 77 del Código de Notariado, que está prohibido usar la firma y el sello si no ha sido registrado en la Corte Suprema de Justicia. Y el cuarto, como habíamos dicho, por lo mismo de la profesión, es que el notario debe de ser de notoria honradez. Un compañero expuso y con toda la razón que eso es un poco subjetivo, pero ustedes no van a decir que son de notoria honradez, sino que eso las personas o sus clientes van a dar no fe porque ellos no tienen fe pública, sino que van a poder dar el visto bueno y decir que notario podría en cierta forma tener una notoria honradez, pero sí tiene mucho de subjetividad esto. Luego tenemos en el artículo tercero quienes tienen impedimento para ejercer el notariado. Dijimos que según la ley, son causas de inhabilitación. Estos impedimentos son causas de inhabilitación. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, no se puede ejercer el notariado porque prácticamente quedan inhabilitados los notarios con estas circunstancias o con estos incisos. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, a los civilmente incapaces. Eso está regulado en el artículo 9 y 14 del Código Civil, en el decreto ley 106. ¿Por qué? Porque leímos y dijimos que algo acerca de lo que eran los incapaces. ¿Alguien me puede leer el artículo 9 del Código Civil, por favor? Con mucho gusto, licenciada. Artículo Muchas 9. gracias. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Pero los actos anteriores
a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Muchas gracias, compañera. Otro de ustedes, por favor, estudiantes, puede leer el artículo 14 del Código Civil, Decreto Ley 106, por favor. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Gracias. Bueno, entonces ya Disculpe, vimos. no ¿Perdón? El artículo 14 del Código de Notariado, disculpe, no escuché. El artículo 3, ¿quiénes tienen impedimento para ejercer el notariado? Que son causas de inhabilitación. Eso está a los civilmente incapaces, regulado en el artículo 9 y 14 del Código Civil y, por supuesto, en el artículo 3, en el inciso 1 del Código de Notariado, decreto. ¿Qué número es el decreto del Código de Notariado? 314. Gracias. Bueno, seguimos. Tenemos otro. Ve a los toxicómanos y ebrios habituales. Porque también es causa de incapacidad, no pueden estar habilitados para el ejercicio de la profesión del notariado. Es un impedimento que van a tener porque un toxicómano o un ebrio habitual, yo les decía en la clase anterior, no es que usted vaya a una fiesta y se eche un traguito, es un ebrio habitual, o sea, una persona que ya adolece, ya tiene, mejor dicho, ese vicio, ¿verdad? O esa adicción o lo que tenga. Entonces, a ellos se les da un tratamiento especial, porque acuérdense que ellos ponen en peligro la profesión. ¿Por qué creen ustedes que pone en peligro la profesión del notariado un ebrio habitual o un toxicómano? ¿Por qué? ¿Algún ejemplo que me puedan dar? Participen todos, por favor, que yo aquí miro quiénes participan también. Licenciada, puede ser en el caso de una persona que esté en estado de ebriedad y que tenga que hacer el traspaso de una compraventa de un vehículo y que por su estado de alcohol, de estar embriagado, viene la persona y falta a los principios que como abogado y notario tiene de ser una persona que va a dar fe, que sea honrada, que tenga también honorable credibilidad ante la sociedad. Entonces, una persona que tiene esos problemas, ya sea con alguna droga o algún alcohol que sea etílico, entonces se puede faltar a todo lo que está estipulado en el Código Notarial del Decreto 314. Así es, compañera. Y además de eso, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿O poner un ejemplo? No sé si usted se recuerda el caso de un abogado, me voy a reservar el nombre aquí en la zona 1. Sí, ahí cerca claro. de los Torres Tribunales, en que pues era un ebrio habitual y lo que él hacía era vender las hojas de protocolo carísimas. Cuando querían, por ejemplo, de años anteriores, él no entregaba protocolos, pagaba sanciones, vendía las hojas porque pues ya por el vicio no podía trabajar, pero de eso se mantenía. Imagínense qué peligro ese, ¿verdad? Porque ¿qué no podían hacer con esas hojas de papel especial para protocolo de este notario? Quise saber cuántas veces estuvo preso y hasta condenado. Exactamente, es peligroso. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en eso? Sí, licenciada, porque no está en pleno goce de sus facultades civiles, mentales y volitivas, ¿podría ser? Podría ser, exacto, podría ser. Ajá, gracias. Bueno, seguimos. En el inciso 3, en el inciso 3 también dice que es una causa de inhabilitación o de impedimento para ejercer el notariado los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental
que les impida el correcto desempeño de su cometido. ¿Cómo podría faccionar? ¿Cómo podría afirmar y dar fe un ciego o un sordo o mudo? Entonces sí es bastante difícil, ¿verdad? O sea otra persona también que adolezca de algún otro defecto físico o mental que impida el correcto desempeño de del ejercicio de su profesión como tal, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay mucho, pues, porque de plano. Luego, en el inciso cuarto, los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos de falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta. Imagínese usted que haya alguien que haya sido condenado por alguno de estos delitos, por ejemplo, de robo, y usted le va a confiar que le haga el traspaso de su propiedad, o por falsedad. Pues hay falsedad material y falsedad ideológica, entonces definitivamente tiene impedimento, es una causa de inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Y otros delitos como cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Como les decía, no nos vamos a detener en eso porque ustedes aparte ya llevan su curso de Derecho Penal, ¿verdad? Entonces, solo quería decir pues que obviamente no podemos tener la confianza de una persona que ha sido encontrada culpable por haber cometido uno de estos delitos, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí encontramos en el artículo 3 impedimentos, que también se les dice causas de inhabilitación. Y además en el artículo 4, siempre con el Código de Notariado, dice que en el artículo 4 no pueden ejercer el notariado ¿quiénes? Bueno, primero los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo 3, que es el que acabamos de leer. Obvio, si tiene auto de prisión motivado por estos delitos, ¿cómo podría ejercer el notariado, verdad? Y imagínense, se les dicte una sentencia condenatoria. Entonces, al pasar eso, esta prohibición se convierte de temporal, porque esto puede ser temporal, de no poder ejercer el notariado. Pero imagínense que ya se le dicte una sentencia condenatoria, entonces esto ya se convertiría en una prohibición de carácter definitivo mientras cumple por lo menos mientras cumple su pena y se rehabilita, ¿verdad? Luego, segundo, en el artículo 4, ¿quiénes no pueden ejercer el notariado? Pues los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción, ¿verdad? Aneja significa anexo y jurisdicción, derecho o facultad legal de ejercer autoridad. Más que todo, esta prohibición estriba en los funcionarios que además de desempeñar cargos públicos de tiempo completo, tienen funciones de dirección o de mando en un grupo determinado. Están impedidos de ejercer el notariado mientras permanezcan en estos cargos. Luego tenemos en el inciso 3, siempre del artículo 4 del Código de Notariado, decreto 314, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Él no puede ejercer el notariado. En este caso, pues tiene prohibición para poder hacerlo, ¿verdad? Y así como los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial, municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio. Entonces, por ellos no pueden, ¿verdad? Está bien clara la ley que no se puede o no pueden ejercer el notariado. En el inciso 4 dice que está adicionado por el artículo 1 del decreto ley 3584
del jefe de Estado dice que los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Entonces, ¿qué dirá el artículo 37? Pasemos a ver el artículo 37 y alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Artículo 37 del Código de Notariado, no se duerman. Aquí es el artículo completo, licenciada. Es que está grande. Sí, sí está grande, Está bien. pero es importante por lo menos el inciso A y el inciso B. Todo el artículo es importante, pero por lo menos el A y el B para que ustedes comprendan de mejor manera el artículo cuarto cuando se refiere al inciso cuarto, por favor. Está bien, dice, el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado de menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario expresado en la misma, el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado de menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso, que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar, Ajá, perdón. No, siga. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren la literal B y C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente las listas de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso. Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas con copia a sus delegaciones departamentales una lista de los notarios que hayan incurrido en tal omisión. Una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo, el notario a quien se le hubiere incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente
en el impedimento para el ejercicio de su profesión, establecido en el inciso 4 del artículo 4 del Código de Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley. Empero, una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a las dependencias respectivas. Gracias. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Obligaciones y derechos de los notarios. Bueno, de una obligación de los notarios, aquí hay varias situaciones. Aquí dice que hay que dar aviso por las escrituras canceladas y que las escrituras canceladas no se puede extender copia o testimonio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se pone una razón en el protocolo y se da un aviso de escritura cancelada. Si la escritura está cancelada, ¿por qué va a extender copia o testimonio? De ninguna manera. Simplemente tiene que presentar un aviso al Archivo General de Protocolos ahí en el JADE. Perfecto. Además, dentro de los 25 días, usted debe de extender el testimonio especial para llevarlo o remitirlo al Archivo General de Protocolos de las escrituras públicas que usted autorizó dentro de los 25 días hábiles y siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Si usted se pasa y no lo hace, no lleva el testimonio especial de esas escrituras públicas que autorizó adheriéndole los timbres notariales de ley correspondientes, entonces usted también incurre en lo que dice el artículo 4, que queda temporalmente inhabilitado para poder ejercer la profesión del notariado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Escrituras canceladas, los testimonios especiales, así como también establece que al vencimiento de cada trimestre del año calendario se debe de presentar también el aviso trimestral. Entonces, si se dan cuenta, son varias obligaciones que tiene el notario, ¿verdad? Entonces, cuando no cumple con estas obligaciones, además de la sanción económica por no llevar el testimonio especial, pues también queda temporalmente inhabilitado hasta que tiene que hacer un trámite para poder que lo saquen de la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de testimonios y los avisos correspondientes. Y entonces esta lista de los notarios se va a publicar trimestralmente y los que estén ahí prácticamente en la lista esa, pues obviamente quedan temporalmente inhabilitados hasta que presenten lo que deben ahí sí que valga la redundancia, de presentar, entonces ya van a habilitarlos nuevamente, previo a que hagan no sé qué trámite tienen que hacer para que los inhabiliten, pero no es algo difícil, pero sí tienen que, no sé si tienen que presentar un memorial o algo ahí para que nuevamente los puedan habilitar para el ejercicio de la profesión. ¿Estamos claros ahí? Entonces quiere decir que ser notario no es que qué bonito, ¿verdad? Ya me gradué, sino que hay obligaciones, hay deberes, hay obligaciones también que cumplir. Y cuando no cumplimos con esas obligaciones, pues obviamente vamos a tener sanciones, ¿verdad? Bueno, no me detengo mucho ahí porque después vamos a ver todas esas cuestiones. ¿Qué más? ¿Qué otra? Seguimos con el artículo 4. Bueno, ya vimos que el artículo 37 especifica cuando el artículo 37 del mismo código de notariado especifica cuando los notarios se encuentran, digamos que temporalmente inhabilitados para ejercer el notariado. Luego tenemos
el artículo 5 que dice, pueden ejercer el notariado no obstante lo preceptuado en el inciso 2 y 3. Aquí dice quiénes sí, no se confundan con eso, porque cuando yo les pregunté en el examen, ¿quiénes tienen prohibición para poder, en el artículo 77, cuál es la prohibición para los notarios? Me escribieron lo que sí tenían permitido los notarios. Entonces se les confundió un poco a algunos eso, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho ojo, mucho cuidado. En el artículo 4 dice no pueden ejercer el notariado, no, subrayenlo. En el artículo 5 dice que pueden ejercerlo, no obstante lo preceptuado en el inciso 2 y 3 del artículo 4, porque aquí en el inciso 2 dice los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Y en el inciso 3 dice los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial, municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio. Y expresamente dice el presidente del Congreso. Ellos no pueden, según el artículo 4. No me lo estoy inventando yo, está en la ley. Pero no obstante, dice, lo que preceptúa el artículo 4, pueden, ahí sí pueden, no se vayan a confundir, ejercer el notariado primero. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Lo voy a leer yo, licenciada. Gracias. Artículo 5. Pueden ejercer el notariado no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. 1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. O sea, los Segundo, docentes, perdone que la interrumpa, docentes sí pueden ejercer el notariado. Y el personal directivo. ¿Qué más? Perdone, siga. muy bien. Número 2, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sean de tiempo completo. El artículo 5 del Código de Notariado, compañera. Es que alguien está preguntando ahí qué artículo está leyendo. ¿Qué más? Siga, por favor. Número 3. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Número 4. Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. El 5 está suprimido. Número 6. Ajá, excepto el alcalde. O sea, ¿el alcalde puede o no puede? El alcalde no puede. Exacto, porque ahí por eso dice, sí pueden los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. Él no podría, aunque fuera notario. Sigamos. Y número 6. Los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Muchas gracias. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciada. Recordemos entonces que el alcalde puede o no puede ejercer el notariado. No puede. No puede. Bueno, según la ley no puede. Bueno, sigamos. Artículo 6. ¿Alguien habló? Sí, soy Jocelyn. Con una pregunta, ¿qué significa aneja jurisdicción en el inciso 2? Sí, lo acabamos de leer, Dice, los que desempeñan un cargo público que lleve aneja jurisdicción, etimológicamente aneja significa anexo, y jurisdicción, derecho o facultad legal de ejercer autoridad. O sea que los funcionarios que además de desempeñar un cargo público de tiempo completo, tienen también funciones de dirección o mando en un grupo determinado
están impedidos de ejercer el notariado mientras permanezcan en esos cargos. Bueno, digamos. Artículo 6. ¿Pueden también ejercer el notariado? Aquí los que sí pueden ejercer el notariado. ¿Quién lee el artículo 6, por favor? Yo, licenciada. Por favor. ¿Pueden también ejercer el notariado los jueces de primera No, instancia? primero. Artículo 1, artículo 6. No. Sí, Inciso por eso, primero. pero inciso primero, exactamente. Ajá. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en los que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la tesorería de los fondos judiciales. Gracias. Casi ya no se da esto. ¿Saben por qué? Porque ya vemos bastantes notarios. Entonces, es difícil que podemos encontrar un notario que no esté, como dice aquí, como dice la ley, cuando el notario esté imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. Pero ahora hay tantos notarios que si no es uno, es otro. Y como acuérdense que se puede ejercer en toda la República el notariado, entonces sería difícil encontrar en digamos, en una cabecera departamental un notario, solamente uno, y que qué casualidad que ese notario no puede o está imposibilitado, porque pienso que va a haber más de uno. Entonces, generalmente esto ya casi no se da, pero es importante saberlo y conocerlo, porque está en ley, o sea, se puede, está en ley. Sigamos, por favor. Segundo, que lea la compañera o que lea otra persona, por favor. El segundo dice, los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. O sea que sí pueden ejercer el notariado los cónsules y agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Ojo, pónganle atención a todo lo que lean. Tercero. Tercero, los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Perfecto. Ahí estamos. Entonces dice en el artículo 7, ¿quién lo quiere leer, por favor? Artículo 7. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí tenemos quiénes pueden ejercer el notariado, qué requisitos se necesitan para ejercer el notariado, porque no es nomás que yo me gradúo, saco el título facultativo, bueno, ya estuvo, ya soy notaria, entonces ya mañana puedo firmar todo lo que yo quiera y puedo autorizar todos los instrumentos públicos o todos los documentos notariales que se necesiten. No es así. Tiene que tener ciertos requisitos para ejercer el notariado.
ciertos requisitos que también se le dicen que son habilitantes para poder usted ejercer su profesión como notario o como notaria. Entonces, es importante que los conozcan, es importante que lo sepan. ¿Por qué razón? Porque usted va a ser notaria y en el determinado momento usted tiene que conocer la ley, sobre todo el código de notariado, y saber quiénes tienen impedimento, quiénes no pueden ejercer el notariado, quienes también tienen una inhabilitación temporal o ya sea una inhabilitación que sea definitiva, ¿verdad? Y entonces, en el artículo 3º, en el artículo 4º, le dice en el 3º quiénes tienen impedimento y en el 4º quiénes no pueden ejercer el notariado. No obstante, el artículo 5º y el artículo 6º dice que no obstante al artículo 4º que no pueden ejercer el notariado, van a encontrar ustedes quienes sí, específicamente quienes sí pueden ejercer el notariado en el artículo 5 y también en el artículo 6º del Código de Notariado, decreto número 314. Licenciada, una consulta. En el artículo 7 establece que dice que no podrán autorizar documentos que comparezcan o tengan interés directo, siempre hablando de las instituciones de crédito, ¿verdad? Sí, pero salvo cuando las actas de sorteo y remate, ¿qué es eso? Sí, pero, o sea, cuando hay un sorteo, ¿ha oído usted? O un remate, ¿no ha oído cuando hay sorteos y que están los abogados presentes? ¿Alguien ha estado? ¿O puede poner un ejemplo o puede contar una anécdota de esto? Licenciada, yo, por ejemplo, Por favor. Los remates que se hacen en la SAT, a veces de algunos productos que se importan y por X o Y razón el importador ya no puede sacar la mercadería de aduana porque pues, o sea, no tiene el dinero para pagar los impuestos. Entonces, resulta que esa mercadería se queda incautada por SAT por cierto tiempo y luego SAT hace un remate, es decir, hace un anuncio y dice que va a rematar ciertos lotes de mercadería. Entonces ahí pueden estar los notarios presentes para poder hacer de una vez la documentación de esa compra-venta, ¿verdad? Que es entre SAT y la persona que está interesada. Hablando de los, digamos, de los abogados, por así decirlo, de la SAT, ¿verdad? No de la empresa. ¿Cómo así de la SAT y no de la empresa? Pero aquí dice, es que la compañera puso un ejemplo. Ajá, sí, basándome en ese ejemplo, decía yo. Bueno, exacto. Por eso aquí dice, los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones en donde ellos están, salvo las actas de sorteo y remate. Y está específicamente en las instituciones de crédito. ¿A eso se refiere usted? Sí, pero sí está bien, solo que, o sea, yo me refería, por ejemplo, al ejemplo de ella, o sea, los abogados de los que ella habla son los abogados de la SAT o de la empresa a la que se puso el entonces usted le estaba preguntando eso a ella, a la compañera. No, en base a eso, bueno. ¿a qué abogados titulares de las instituciones de crédito se refiere el artículo 7? Es que miren, el artículo 7 lo leímos de más porque nosotros todavía no vamos por ahí. Lo que pasa es que yo leí a la compañera, como quedó dentro del título, entonces le dije, lea el artículo 7, pero realmente no se preocupe por eso. Eso es únicamente, no está dentro de los requisitos habilitantes ni de los que pueden ejercer. Esto es otro artículo, que es el artículo 7º, y se refiere a los abogados titulares de las instituciones de crédito. Aquí específicamente lo dice, de crédito. No podrán autorizar documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Ni siquiera se refiere a los notarios, se está refiriendo propiamente a los abogados titulares. Así que no se me aflija por eso.
Sigamos. De acuerdo. No sé si la compañera se refería a qué, o sea, yo entiendo que se refería a propiamente personas que trabajan en la SAT, compañera, la que expuso eso de los remates. Sí, lo que pasa, licenciada, es que como ahí SAT tiene su departamento jurídico. Exacto. Entonces, ese departamento jurídico, como estamos hablando de la habilitación de algunos, estamos hablando de la habilitación en algunas transacciones que tienen que ver con el Estado y con particulares, ¿verdad? Entonces, ¿qué se permite y qué no se permite? Entonces, hay notarios que son del cuerpo jurídico de la SAT que intervienen en ese entonces para la negociación. ¿Por qué? Porque están en pro de la SAT, porque SAT en ese momento es dueño de ciertos bienes que va a transferir, ¿verdad?, a un comprador. Entonces, lógicamente, el cuerpo de notarios, ¿verdad?, o de abogados de la SAT son los que faccionan ese tipo de negociaciones. Ahí sí están autorizados. Lo que pasa es que el artículo 7 sí estipula abogados titulares, pero como también en la SAT, como recordemos que el título, o sea, nosotros sacamos 3 títulos, abogado, notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Entonces casi que va unido abogado y notario, que yo pienso que debería de haber, como dice aquí en nuestro libro o texto de estudio, debería de ir separado notariado con abogado, porque los abogados se especializan en una cosa y el notario más que todo en cuestiones del quehacer del notariado. Entonces, por eso tal vez le causó un poco de duda a la compañera, no lo sé. Sí, licenciada, creo que por ahí está el tema, ¿verdad? Porque en realidad, pues, se tienen 2 funciones totalmente diferentes, ¿verdad? Exacto. Uno como abogado y otro como notario. Entonces, pero en este caso, como un abogado, pues tiene, digamos, el oficio de ser notario en Guatemala. Entonces, él mismo interviene en este tema. Entonces, creería yo que ha de ser más que todo el término utilizado, ¿verdad? En la ley, porque en este caso utilizaron abogados dando a entender que un abogado casi que fortuitamente debería también ser notario y en sus funciones de notario. Exacto. Y tal vez también también dice que el código regula que pueden ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Entonces, cuando habla en el artículo 6, las que no pueden ejercer con carácter particular en el inciso 3 del artículo 6, más que todo podría referirse a un escribano de gobierno, que también el escribano de gobierno sí viene a ser como un funcionario público, ¿verdad? Porque él no va a faccionar o él no va a autorizar documentos notariales para terceros, sino que él sí va a ser propiamente para el Estado. Entonces, algunos piensan, dice, que se puede incluir al director del Archivo General de Protocolos como que fuera un escribano de gobierno, pero no necesariamente, porque el director del Archivo General de Protocolos está facultado más que todo para cerrar protocolos, elaborar índices, extender testimonios de los protocolos que queden a su cargo. Licenciada, ahorita hablando justamente de lo que leímos en el artículo, ese artículo enorme, pero que es muy valioso, pues que lo tengamos claro, en el artículo, creo que fue el 5, si no estoy mal, no fue el 5, fue el 37, perdón. Entonces, sí, ahí habla acerca de la obligación del notario de estar entregando información sobre su cartulación. Ahora, licenciada, tengo entendido que los notarios hacen un cierre y apertura de cartulación cada año. O sea, lo que habla del 37 es, digamos, en el ínterin del año. O sea, es algo como trimestral, pero aparte es el cierre y la apertura cada año, ¿verdad? Así es.
A principio de año se hace apertura de protocolo, si a eso se refiere, a los instrumentos públicos protocolarios. Entonces se llena un formulario para apertura de protocolo y luego se paga, ¿verdad? Una cantidad y entonces ahí ya usted está habilitado para poder usar su protocolo. El protocolo del año que está iniciando, en este caso 2025, porque estamos en el año 2025. Al finalizar, como dijo la compañera, se hace el cierre con cuántos instrumentos públicos fueron autorizados, cuántos cancelados, cuántas tomas de legalización de firma y etcétera, ¿verdad? Entonces se hace el cierre del protocolo. Pero estas obligaciones a las que se refiere el artículo 37 están dentro de lo que va el año. Por ejemplo, enero, febrero y marzo es un trimestre. Abril, mayo y junio es otro trimestre. Julio, agosto y septiembre es otro trimestre. Octubre, noviembre y diciembre se puede decir que es el cuarto trimestre para que termine el año, ¿verdad? Entonces, en cada trimestre se debe de presentar un aviso que se llama así, aviso trimestral de los instrumentos públicos que usted autorizó o en su caso, si no los autorizó, pues los canceló, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. ¿Cuál fue el último instrumento público autorizado o cancelado en ese trimestre? Por ejemplo, ahorita, el 30, ¿este mes es de 30 o de 31? No me recuerdo. 30. Bueno, entonces este mes es de 30. El 30 de marzo es el 31, último instrumento público. 31, perdón. Bueno, 31. Entonces, el 31 de marzo es el último instrumento público que va a autorizar un notario o una notaria. Entonces, debe de dar el aviso trimestral del último instrumento público que autorizó o en su defecto canceló en este trimestre, que aún no ha terminado, porque marzo aún no ha terminado, faltan unos días para el 31 de marzo, ¿verdad? Entonces ya empieza otro trimestre, que sería abril, mayo y junio. A finales de junio, el 30 de junio, también tiene que hacer su aviso trimestral y presentarlo, si usted quiere, el 1 de julio. Y ya el 1 de julio, agosto y septiembre, otro trimestre. Octubre, noviembre, diciembre, otro trimestre. Entonces, a ese aviso trimestral se refiere. Así como cuando usted va a autorizar, faccionar y autorizar una escritura pública, tiene que extender el testimonio correspondiente. Usted tiene que extender a las partes o a la parte el testimonio correspondiente. Ejemplo, es una escritura de compraventa de bien inmueble, usted extiende el testimonio o primer testimonio, si usted así lo quiere llamar, a la parte, digamos, al comprador, en este caso. Entonces, usted le extiende y ahí cubre el impuesto correspondiente, pero además tiene que expedir el testimonio especial y este testimonio especial va a pagar timbres, pero timbres notariales. Entonces, el testimonio especial va a ser remitido al Archivo General de Protocolos y ese testimonio establece la ley, específicamente el Código de Notariado, que usted debe de extenderlo dentro de los 25 días hábiles al otorgamiento de la escritura, ¿verdad? Entonces, usted tiene 25 días hábiles desde la fecha en que usted faccionó y autorizó esa escritura para extender dicho testimonio. Y si en caso usted faccionó la escritura, pero por X o Y motivo no la firmaron o tenía algún error, entonces usted vino y la canceló. Porque no fue firmada, no fue autorizada. Entonces, ¿qué pasa? Ese instrumento público se cancela porque el protocolo no puede decir uno, ay, me equivoqué o ya no lo vinieron a firmar, voy a romper la hoja. Jamás, 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 jamás. Eso no se hace.
Entonces el protocolo, usted no es dueña del protocolo, usted únicamente es depositario, ¿verdad? Entonces, usted no puede hacer eso. Entonces, si se equivocó, si hubo algún error de impresión o algún error en la escritura pública, usted no lo va a tachar, no lo va a manchar, no va a romper la hoja porque le agarró ansiedad, se puso enojada porque no le salió bien. No, mejor respire, vaya a dar una su vuelta y regresa porque no puede romper el protocolo, ni tacharlo, ni nada por el estilo. Lo que tiene que hacer es cancelarlo. Entonces, por esa cancelación que usted hizo, tiene que presentar un aviso. A ese tipo de avisos es que se refiere el artículo 37 del Código de Notariado. Aviso de cancelación, presentación de testimonios especiales, avisos trimestrales. También hay aviso de cuando usted amplía una escritura, aviso de ampliación, aclaración, ¿verdad? También aviso de eso. Y por supuesto, muy independiente a lo que dijo la compañera de la apertura y cierre de protocolo. Aparte del índice, que también es una obligación notarial, hacer el índice de las escrituras o de los instrumentos públicos que van contenidos en el protocolo, y usted tiene que hacer un índice por esas escrituras, también lo tiene que presentar porque si no también hay inhabilitación temporal. Ya me estoy adelantando porque eso ya es parte cuando miremos el protocolo, pero me refiero por qué lo pueden inhabilitar temporalmente al notario cuando no cumple con esas obligaciones a las que tiene que hacer por estar ejerciendo su profesión o por estar dentro del ejercicio de la profesión de notario. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciada. Licenciada, disculpe. Cuando se hace un aviso por ampliación de una escritura, ¿este aviso se hace en otra escritura o es un aviso más sencillo? No, el aviso se hace en papel simple, así como se hace el papel simple de una cancelación, ¿verdad? Usted hace el aviso de que amplió o hizo una ampliación de una escritura, pero aparte de la escritura de ampliación que usted hizo, y ahí tiene que poner al margen una anotación en el protocolo, pero igual tiene que presentar un aviso. Ah, bueno, pero sí se hace en escritura la ampliación, digamos. Sí, sí. Supóngase un ejemplo. Yo hago una escritura pública de una compraventa, que es lo más usual, la compraventa de bien inmueble. Pero por un lapsus de error, dejé de omití poner, ¿qué? Algo de forma, algo que no toque el fondo de la escritura. No se me viene ahorita, podría ser algo de forma para que sea por mí y ante mí, porque si es de fondo tiene que ser ante mí. ¿Qué manda? Algo de forma sería tal vez que se equivocó en el DPI de un compareciente. Sí, pero eso ahí sí ya tendría que intervenir es muy probable que lo tomen como de fondo porque es el número del documento de identificación personal y entonces ahí quizá ya tendría que comparecer el otorgante. ¿Y Una cosa más y en el sencilla estado civil? también. También. Una cosa más, Tal vez en el cierre de la escritura, por ejemplo, si fue una compraventa y omitió decir que tuvo a la vista el título de propiedad. Por ejemplo, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya presenté esa escritura al registro correspondiente, en este caso sería el Registro General de la Propiedad, yo ya presenté esa escritura como notaria, yo ya saqué el testimonio y ya sea la notaria o la parte interesada, la llevó para inscripción en el registro. Entonces viene el registro y la suspende porque faltó eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya no puedo decir, ay, lo voy a entrelinear. No se puede. Entonces, lo que tengo que hacer es una ampliación de la escritura
de esa escritura precisamente de compraventa. Vamos a decir que la escritura de compraventa es la escritura número 1 y la de la ampliación es la número 2. Entonces vengo yo y voy a hacer una ampliación de la escritura número 1. Entonces se tiene que hacer, por supuesto, en protocolo y dar un aviso de esa ampliación y además ponerlo al margen. A eso se refiere. Entonces, se dan cuenta que el notariado es bastante formalista. Entonces, como es bastante formalista, hay que tener mucho cuidado con todas esas cuestiones, ¿verdad? En el quehacer notarial hay que tener mucho cuidado y además de eso, pues verificar que todo vaya bien para evitar esas situaciones. Más sin embargo, algunas veces uno puede hacer que tenga un lapsus involuntario y entonces hay esa salida, se puede decir, para poder enmendar los errores. Licenciada, disculpe, ¿qué quiere decir ponerlo al margen? O sea que como no lo puede, o sea, las hojas de papel protocolo están numeradas del 1 al 25 en la primera hoja y a la vuelta están del 25 al 50, ¿verdad? Entonces al margen se refiere a un ladito fuera de las líneas. A eso se refiere al margen. Pero poner al margen, ¿qué? En este caso. Una razón. Como cuando, una razón de que esta escritura fue ampliada por la escritura número tal, de fecha tal, una razón, como cuando usted cancela. Un llamado, ¿verdad? Bueno, yo le llamo una razón. Una razón, y una nota al margen, pues, y entonces, igual que una escritura cancelada, se pone una razón de que la presente escritura se cancela, pero ustedes sí que parecen los hijos del adelantado. Ya vamos por el protocolo, si todavía no hemos terminado de ver esto. Las ansias de ser notario, Ligda. Yo sé, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el protocolo. O sea, vamos a ver los instrumentos que van dentro del protocolo, los extra protocolares. Ahorita no coman ansias, todavía no hemos llegado ahí. Aparte, les quiero comentar que no sé exactamente cuándo va a ser el segundo parcial. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Más o menos en qué mes va a ser el segundo parcial? Brian, Después de Semana Santa, ¿no? Regresando Yo pienso que va a a ser Semana después de Santa, Semana Santa. licenciada.